Del candidato concejal Jorge Acaiturri, con quien vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Jorge, muy buenos días. Washington, Luisa María, buenos días, un saludo cordial para todos. Bien, en este rato tengo yo aquí en mi laptop el boletín de prensa. Jorge Acaiturri se lanza a la candidatura de concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Y en la parte inicial dice que va a buscar nuevos retos, que continúa presentándose, como en este caso antes y anteriormente estuvo en DACE. Jorge, para que la ciudadanía conozca la trayectoria de Jorge Acaiturri, que hoy aspira a ser concejal de Guayaquil. Antes que todo, voy a tener que felicitar a mi equipo, tremendo título rimbombante, caracho, pero bueno, no, para mí es un placer enorme poder servir. Más que todo, esa es la parte fundamental. A la larga, las personas no hacen a los cargos hacen a las personas, y las candidaturas son un medio que te permite servir y servir bien con resultados a la ciudadanía. Esa es la parte importante de esto. Como usted ya lo dijo, yo hasta hace poco fui gerente de la DACE, donde tuvimos varios hitos importantes a nivel nacional y por supuesto también a nivel latinoamericano. Por ejemplo, con el programa Generación Digital nos convertimos en la ciudad que más herramientas digitales, es decir, las tablets con cobertor, teclado Bluetooth, ranura para el chip y etcétera, entregamos en toda América Latina, superando a la ciudad de Medellín, que entrega 100.000 con más o menos 4 millones de habitantes. Nosotros con 3 millones de habitantes en el año 2021 entregamos 122.000 y este año 115.000. Usted me preguntará por qué la reducción, porque nos basamos en las listas que nos entrega el Ministerio de Educación, ya que los proyectos tienen que ser pensados, planificados, debidamente financiados y ejecutados. Y por la pandemia no teníamos los recursos para entregarle a todos los alumnos de quinto de básica hasta el bachillerato al mismo tiempo. Entonces en el 21 decidimos entregarle a los que se graduaron en el 20 para no perder el concepto de lo que era bachiller digital, y a todos los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, escuelas fiscales y fiscomisionales. Y de ahí comenzamos una ruta descendente, porque ahora les estamos entregando a los de décimo que pasaron a primero, noveno, décimo y octavo y noveno. Y así continuaremos hasta que todos los alumnos, desde quinto de básica general unificada hasta el bachillerato, tengan una herramienta tecnológica. Me preguntará, ¿y por qué no para cuarto? ¿Por qué no para tercero? Porque hay estudios técnicos que nos recomiendan que a esa edad los niños necesitan los libros para terminar de formar su motricidad. Jorge, yo creo que aquí viene una pregunta pertinente, ¿no? Primero, saber que la ciudadanía conozca qué es la empresa pública DACE, EP-DACE. La empresa pública municipal Desarrollo, Acción Social y Educación, es decir, trabajando para los niños guayaquileños, fundamentalmente. También luego el tema de las becas. Jorge, ¿cuál es el resultado de esa ayuda, ese apoyo que ha hecho el municipio ya durante algunos años? ¿Cómo se ha visto la reacción de los alumnos, el aprovechamiento más que nada, el mejoramiento de la educación? Encantado, porque acabas de tocar un punto clave, que nosotros lo hicimos de forma permanente, que es el seguimiento de los programas. Hay muchas ideas buenas, que por buenas no significa que van a funcionar. Claro. Y a veces es mejor recular a tiempo antes de seguir invirtiendo. Eso sería ineficiencia. Por eso el seguimiento de los programas son fundamentales. Y permíteme dar un par de ejemplos acá. Cuando nosotros ingresamos, encontramos los centros de arte y oficios municipales que daban educación artesanal. Más o menos 500 beneficiarios al año. Bueno, con casi los mismos recursos llevamos los beneficiarios a 2.000 anuales. Pero no solo eso. También incorporamos la formación dual alemana. Y ahora nuestros chicos, nuestros beneficiarios, no solo que tienen las clases teóricas en nuestras aulas, sino que las prácticas en 24 de las empresas más importantes del Ecuador. La primera camada que ya tuvo formación dual, 70% se quedaron trabajando en las empresas. Es un esquema muy parecido al alemán con su bachillerato técnico y su formación dual. ¿Por qué? Porque hay de parte y parte un ganar-ganar para los beneficiarios nuestros, que crecen laboralmente con la filosofía de la empresa en donde hacen sus prácticas, y para la empresa porque lo forma y disminuye la rotación laboral. 70% se quedaron trabajando en las empresas. Eso uno, por ejemplo. Después, las becas de excelencia académica.
Las becas de excelencia académica tienen un hito nacional para nosotros, por eso les decía que hay varios hitos internacionales y nacionales. Uno, nos convertimos en la institución que más becas con institutos particulares de educación superior entregó en la historia del Ecuador. El anterior gran programa de becas, que también era bueno, lo tuvo el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora veo que el gobierno nacional ha presentado uno y bienvenido sea. Pero el mayor programa de entrega de becas con institutos particulares de educación superior lo hizo el municipio de Guayaquil con 14.600 becas entregadas. Y aquí un ejemplo. ¿Qué es un análisis de productividad de Fartómetro? Uno que nos permite identificar en dónde la economía guayaquileña puede ser competitiva a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en dónde hay déficit de mano de obra calificada. ¿Cuáles son los empleos de renta media y renta media alta para cambiar la estructura perversa que existe en el Ecuador? Claro, para cambiar esa estructura perversa que existe en el Ecuador de generación de empleos bajísima y de salarios mínimos que después no pagan impuestos, por lo cual los mismos que pagan impuestos siempre cubren con la base a la mayoría de ciudadanos que va creciendo. Entonces cada vez hay menos plata para más inversión social. Si nosotros logramos cambiar esa realidad, vamos a generar empleos de renta media que permitan que cada vez más ciudadanos aporten y la base imponible crezca. El hecho de que ustedes, si tienen la investigación palpable, directa con la ciudadanía, saben cuál es la profesión que se requiere. Por supuesto, es que para eso, mira, ha dado en el punto clave. Para eso fue el análisis de productividad de factores. Por ejemplo, ya tomamos en cuenta cuáles van a ser los empleos del futuro, dado que estamos en plena revolución industrial. Pero para eso hay que darle la oportunidad a las personas. Y darle la oportunidad significa que al menos tengan la educación para después enfrentar los desafíos de la modernidad. Y por ejemplo, la RIPS, la Red Integral de Salud Pública del Ecuador, tiene déficit de mano de obra en rehabilitación y terapia física. Nosotros lanzamos la carrera de rehabilitación y terapia física. Los que se graduaron, porque esta fue la primera promoción que fue enfocada en servicios de salud, están trabajando absolutamente todos, porque había un déficit. Eso es lo que te permite la información y la buena planificación. Tú a tú ahí di un ejemplo, pero lanzamos carreras como desarrollo de software, criminalística, que ya no salía en el estudio y desafortunadamente después ha pasado lo que pasó acá en el Ecuador, y muchísimas carreras enfocadas a la agroindustria, a la logística, a las telecomunicaciones, a los TICs, etc. Luisa María. Muy buenos días, Jorge. Y es una manera de demostrar precisamente que esa demanda que se hace y esas críticas que también se hace al gobierno central hoy por hoy, de enfocarse en lo social, se puede realizar, ¿no? Esa experiencia lo demuestra. A ver, ¿para qué pagamos impuestos los ciudadanos? Para al menos cubrir nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Seguridad, nutrición, educación y salud. Eso al menos tiene que cubrirlo el gobierno central, porque la obra física, la infraestructura, a la gente a la larga no le importa quién hace la obra, si la hace el gobierno o lo hace el sector privado. Lo que importa es tener la obra para poder vivir mejor y mejorar los servicios. Y eso es fundamental, por eso la sinergia entre lo público y lo privado es fundamental. Pero esto que acabamos de hablar ahorita, al menos tiene que cumplirlo el Estado. Y mire algo, acá en la ciudad de Guayaquil, nosotros hemos remodelado 20 planteles educativos fiscales, que eran competencia del gobierno central y que ha permitido que 20.000 niños y jóvenes guayaquileños puedan retornar a clases con dignidad. Yo le quiero hacer aquí una pequeña consulta. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado? Más o menos 34.000 millones de dólares. El 10%, 3.400. El 1%, 340 millones. El 0.1% son 34 millones de dólares. Si el municipio gastó más o menos 4 millones y medio, 5 millones en remodelar 20 planteles educativos y darle dignidad a niños y jóvenes, con 34 usted remodela 150 planteles educativos. Yo le pregunto, un presupuesto de 34.000, ¿no es el 0.01% para que niños y jóvenes puedan ir dignamente a clases? Por supuesto que hay. Entonces es un tema de voluntad. Veo yo que de aquí en adelante están cambiando ciertas cosas, pero que tienen que ir a un ritmo más rápido, porque como le decía, la nutrición, que si quiere también podemos conversar de eso, porque hicimos programas en materia de nutrición y uno lo vamos a llevar a ordenanza, pero la nutrición, la educación, la salud y la seguridad son fundamentales. De ahí es la competencia del municipio de los servicios básicos que no son electricidad, el agua potable, el alcantarillado, todo lo que tiene que ver con urbanización. Si nosotros logramos que
que la diferencia entre un niño rico y un niño pobre, no sea que el rico por rico lo tuvo todo lo que acabo de decir y el pobre por pobre no tuvo nada, si logramos equiparar la cancha y al menos que la mayoría de ciudadanos puedan tener acceso a sus derechos y a infraestructura básica, cuando nuestros niños crezcan y vayan al mercado laboral, va a ser el que más trabajó, el que más se esforzó, el que obtenga los mejores empleos. Entonces la riqueza se redistribuye por un proceso natural y no impositivo ni impuesto. Mire, yo he discrepado siempre con los liberales en una frase: a la gente no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Hombre, pero al menos démosle la caña para que pueda pescar. Ese es mi concepto. Estamos conversando con Jorge Acaiturri, actual líder de la DACE, justamente compartiendo en esta primera parte de la entrevista su experiencia. Además, también nos ha querido compartir. Es un profesional que cuenta con la licenciatura en Mercado y Negocio, maestría en Intervención Social en la Universidad Internacional de La Rioja. No, estoy por sustentar una maestría en Intervención Social con especialización en Ciudadanía del Conocimiento. Empresa, Convención y Negocio Internacional. Eso sí tengo maestría. Eso sí. Jorge, no te estoy por sustentar la tesis. El tema es que pasar de la DACE a una concejalía, espero que políticamente sea obviamente un mejoramiento, pero también trabajar con la alcaldesa Silvia Viteri, con toda esa experiencia de lo social, ¿qué lleva Jorge Acaiturri a la administración ya municipal para toda la ciudad? A tener más fuerza, más ahínco para atender a todos, pero sobre todo a los que más lo necesitan. Y mira, hay una cosa importante que decir, porque uno hasta para ser solidario tiene que ser eficiente. Y para ser eficiente hay que hacer las cosas técnicamente y planificadas. Yo sí creo que el populismo en ese sentido hay que dejarlo de un lado. El populismo mal entendido, porque el populismo que significa atender las demandas del pueblo, bien entendido, está bien. Pero Guayaquil tiene un master plan que está colgado en la página del municipio, con más de 3 libros enormes, en el cual se encuentra la ciudad dividida en 15 distritos y 18 centralidades, en la cual, por ejemplo, yo escuché un candidato hace poco que dijo que habían presentado un plan de gobierno con la ciudad de 15 minutos. Creo que se metió el link de la página del municipio de Guayaquil y se bajó la información que tenemos, porque eso ya está dentro del master plan que tiene la ciudad de Guayaquil, y que es fundamental porque esta división nos ha permitido a nosotros planificar la demanda de obras y servicios que necesita la ciudad de Guayaquil hasta el 2050. De ahí, en el caso del distrito que yo represento, que es el distrito 1 de la ciudad, por ejemplo, salen obras importantísimas como lo que será el Centro Gerontológico del Sur, con centro de rehabilitación y terapia física 100% gratuito y que será el más grande del Ecuador. Por ejemplo, el Centro de Desintoxicación de Drogas para Varones en el sur de la ciudad, ya que la mayor cantidad de consumidores varones se encuentran en el sur de la ciudad. Después, por ejemplo, el Sumar del Sur, con todos sus programas de habilidades productivas, de recreación, de capacitación, con centro multimedia, con sus programas deportivos y etcétera. El Parque Comunitario del Guasmo Norte, del Guasmo, la remodelación del mercado, ahí sí, del Guasmo Norte, y el complejo deportivo de Cisne 2. En otras partes, como por ejemplo el distrito 2 de la ciudad, el CAMI de Monte Sinaí, y a medida que las tierras se vayan legalizando, aquellas que son del gobierno sobre todo y que están pasando poco a poco a la ciudad, se va trabajando en las obras y servicios, como es en Ciudad de Dios, donde ya se están haciendo vías, agua potable, alcantarillado y etcétera. Pero también, por ejemplo, en materia del tránsito, 5 soluciones viales que se están haciendo en la perimetral, en la entrada de Trinipuerto, en la Juan Tanga Marengo, en la Avenida de las Américas, en la Roberto Serrano Rolando y ya dije Juan Tanga Marengo, Avenida de las Américas, perimetral, y se me escapa una más importante que también se está haciendo. Jorge, aquí hay algo interesante. Acabamos nosotros de trabajar el día de hoy en materia de la inversión social que el gobierno ecuatoriano está haciendo. La 25 de julio, perdón, ya me acordé. El 25 de julio se está haciendo la otra gran solución vial. Mucho más per cápita en el año 2021-2022 que el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno. Aquí hay algo interesante, ya llevando este tema a Guayaquil. ¿Puedo opinar sobre eso? No, voy a plantearte más bien otra pregunta más positiva, si se quiere. Encantado. No a la crítica, ¿no? El tema es que Medellín en algún momento copió a Guayaquil. Pero hoy Medellín también es un ejemplo
de haber erradicado el tema del narcotráfico. Sí, claro. ¿Qué hacer en este caso en la alcaldía de Guayaquil, en el evento también que Cita Viteri sea reelecta obviamente, cuando vemos que más que la medida represiva contra el consumo, cuando los niños, los jóvenes caen en el consumo, hay que hacer medidas, como en este caso la DACE lo ha hecho, medidas preventivas, darle educación, darle oportunidad a que se preparen para un trabajo. Guayaquil, en vez de, digo yo, ¿no?, y lo planteo así, de estar pugnando a ver a quién le corresponde tal o cual competencia, si ustedes lo están haciendo, materia educativa y salud, que le compete al gobierno ecuatoriano, y lo hacen como municipio, en la práctica también yo creo que esto podría erradicar el consumo de estupefacientes. ¿Hasta qué punto Jorge Acaiturri conoce este tema y como concejal podría contribuir? Encantado, mira, muchas de las cosas que nosotros hacemos es prevención y por eso hay que seguir trabajando en prevención. Y permítame que te dé ejemplos en este sentido. Tú hablas que hay muchísimo consumo, que es cierto. ¿Qué pasa si a un niño consumidor tú le das una tablet? Más que seguro la vende. Pero si tú tienes un gran programa de ofimática como el que tenemos nosotros, ¿qué es eso? Ofimática son los utilitarios de Word, más otras herramientas digitales, okay. con nuestros 11 centros multimedia y los 4 buses digitales renovados en su metodología y tecnología que tenemos que recorren la ciudad, capacitando a 50.000 ciudadanos al año. Reduces el analfabetismo digital en 50.000 personas. ¿Y eso ha ayudado a los jóvenes guayaquileños por supuesto que sí. a alejarse de la droga? Mira, eso. Becas en materia de artesanales, carreras de maestrías, licenciaturas, carreras técnicas, por supuesto también, por ejemplo, la cantidad de libros, mochilas, incluido el libro de desarrollo humano integral para fortalecer conocimientos en valores, ética, protección de derechos, medio ambiente, a la mujer, etcétera. Ahora la declaratoria de Guayaquil Territorio STEAM, que para mí en materia educativa es quizás el programa más importante que tenemos, porque comienza con la capacitación a los docentes y la incorporación de 100 laboratorios de robótica en escuelas fiscales, fiscomisionales y particulares populares de la ciudad. Queremos incorporar 100 al año. La capacitación a los docentes es fundamental porque la nomenclatura STEAM significa ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, y busca mediante un plan académico integrar todas estas ciencias para capacitar a niños y jóvenes en lo que va a ser fundamental para la demanda laboral del futuro, las competencias fundamentales solo para la demanda laboral del futuro. Mi parte me corresponde. El STEAM, quisiera que lo explique un poquito de dónde viene ese término. A ver, es un término que integra varias ciencias. La ciencia, la tecnología, el arte, la matemática e ingeniería. Uno lo puede implementar de varias formas. Nosotros escogimos como método con la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM la incorporación de laboratorios de robótica, incorporando la tecnología. ¿Eso lo hacen en los barrios? ¿En alguna zona? En las escuelas, en donde tienen que estar. ¿Qué logramos con esto? Por ejemplo, incorporar conocimientos en nuestros niños jóvenes como matemáticas aplicadas, introducción a la robótica, mecatrónica, domótica, programación, competencias que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro. Y con los rectores. ¿Cómo? Somos la única ciudad en el Ecuador que tiene institucionalizado la actualización de conocimientos para rectores y docentes. Y le voy a decir una cosa. En el año 2017, el Ecuador participó en las pruebas PISA-D, que miden el nivel educativo de los países en vías de desarrollo, reprobando en matemáticas, reprobando en ciencias y aprobando con la calificación más baja de todos los que aprobamos en lenguas. Por eso decidimos construir un programa que integra a los rectores, que marcan el liderazgo de la institución en liderazgo educativo, formador de formadores, gestión de planteles educativos, porque ante las crisis económicas había que crear herramientas. Particulares, fiscales, públicos, y ya le voy a contar algo al final. Matemáticas, lenguas, inglés, idioma fundamental porque la mayoría de información se encuentra. Los policías metropolitanos de Guayaquil van a hablar 3 idiomas, ¿no? Inglés, y van a tener aplicaciones para traducir el portugués. Sí, pero cosas fundamentales para no cortar el hilo. Por ejemplo, comunicación neurolingüística enfocada en la educación y metodologías de enseñanza online, porque lo que usted hablaba al comienzo, el seguimiento, en nuestros censos
nos demostró que el mayor problema que tuvieron los docentes en la educación online fue captar la atención del estudiante en entornos distintos al aula escolar. Y como el blended learning, que es la mezcla entre la educación presencial y la educación online, llegó para quedarse, decimos instaurarlo de una vez. El próximo año vamos a incluir ciencias, que fue una materia que nos quedó pendiente, y el coaching, que es el futuro de la educación. Pero esto sobre lo que ya hicimos, déjeme contarle un poquito lo que vamos a hacer, muy rápidamente. Aparte, sí, porque toda entrevista tiene también un... Sí, mire, los concejales tienen en sus competencias la legislación y la fiscalización. En materia de legislación estamos preparando 2 ordenanzas, una llevar a Guayaquil al territorio STEAM, ya ordenanza pública, y la otra un programa para disminuir el desperdicio de alimentos, que lo hicimos en el programa Barriga Llena Corazón Contento, cuando llegamos a un acuerdo con los comerciantes del TTV para que frutas y verduras que antes se botaban y no se vendían en el día en buen estado, con convenio con el Banco de Alimentos, ahora se recolecta, clasifica y entrega a fundaciones y organizaciones en situación de vulnerabilidad. Bueno. Eso va a ser tremendamente importante, como temas también que estamos trabajando en materia urbanística y un nuevo modelo de vivienda popular. Yo creo, Jorge, que la ciudadanía que nos está escuchando, sobre todo del Distrito 1, ven que el entusiasmo de Jorge Acaiturri va a superar esos retos. Gracias por estar con nosotros, y habrá oportunidad para seguir conversando. Gracias porque la campaña electoral se va a poner muy, muy interesante. Gracias por la palabras entrevista. Finales el día de hoy. Gracias por la entrevista y un saludo cordial para la ciudadanía, que sepa que vamos a trabajar fuertemente, vamos a dar alma y vida, corazón, para que todos, absolutamente todos, podamos salir adelante. Y la palabra todos es importantísima. Hemos conversado con Jorge Acaiturri, candidato a concejal por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, con los nuevos retos, pasando de la dirección de la DACE hacia la concejalía en el municipio de Guayaquil. Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, un placer. Vamos a la pausa.